Tristemente hay mucha gente muriendo a cada minuto en diferentes partes del mundo. Pero ¿será verdad que Dios siempre le da tiempo a las personas para que se arrepientan en el último momento de sus vidas? ¿Será verdad que en los últimos tiempos Dios se va a llevar a todos los cristianos fieles del mundo? ¿Qué le sucederá a alguien que se quede en la tierra después de eso? Bueno, las respuestas a estas y otras preguntas de actualidad serán aclaradas hoy en nuestra nueva entrega de Betania Online. Así que bienvenidos a Betania, una iglesia de líderes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet calls, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz en el desierto, clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado quién. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás.
of Jubilee. Out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of Jubilee. Out of Zion's hill salvation comes. Lift your voice, year of Jubilee. Out of Zion's hill There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of Jubilee. Out of Zion's hill salvation comes. Lift your voice. It's a year of Jubilee. Out of Zion's hill salvation. Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por la oportunidad de estar una vez más a través de su teléfono, de su computadora, para compartir la bendita palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante, preguntas de vida o muerte. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25 y vamos a leer el primer versículo. Mateo capítulo 25, el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias por tu palabra tan preciosa. Especialmente, Señor, cuando compartimos esos pedazos en que el propio Señor Jesucristo nos estaba hablando. Gracias por tu Espíritu Santo, tan fiel para interpretarnos la palabra, para ayudarnos a aplicarla a nuestras vidas. Hoy, Señor, anhelamos que nuestros ojos espirituales estén bien abiertos, que nuestros oídos espirituales estén bien atentos, que nuestra voluntad, Señor, esté noble, maleable, esté lista, Señor, para responder a tu voz, para poner en práctica tu palabra. Por favor, Señor, toma a este humilde siervo tuyo que tanto te necesita, para que hoy pueda ser un instrumento a través del cual tú transmitas tu bendita palabra. Y toma a mi amigo y a mi amiga que están detrás de su celular o allí en su casita, muy cómodos con su familia. Y te rogamos, Señor, que allí, Señor, tu palabra llegue a hacer la obra para la cual tú la enviaste. Te pedimos todo esto humildemente en el precioso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, el domingo pasado estudiamos la primera parte del sermón profético de Jesús, o sea, las señales antes del fin. Hoy comenzaremos a ver la segunda parte del mismo sermón, enfocándonos solamente en la parábola que acabamos de leer. Se ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Las parábolas eran una forma común de enseñanza en el judaísmo y el Señor Jesús con frecuencia las usaba como un medio para ilustrar verdades profundas y divinas. Historias como estas son fácilmente recordadas, dadas las características de los personajes y el simbolismo rico en significado. Nuestro Señor Jesús entendía que la verdad no es una dulce música para todos los oídos, simplemente porque hay aquellos que no tienen ni interés ni respeto por las cosas profundas de Dios.
¿Por qué entonces hablaba él en parábolas? Porque para aquellos con una genuina hambre de Dios, la parábola es un vehículo tanto efectivo como memorable para la transmisión de las verdades divinas. Así que entonces una parábola es una bendición para aquellos con oídos dispuestos para oír, ya que su función es provocar un sacudón a fin de que se vean las cosas de un modo distinto. Pero para aquellos que tienen el corazón y los oídos embotados, que son lentos para oír, una parábola es también una declaración de juicio. En un esfuerzo por definir más precisamente su significado, las parábolas tienen que interpretarse en su marco histórico original. Así que hoy le invito a sumergirnos en este relato donde Jesús usó una figura familiar y muy querida por la gente, la de una boda. Lo interesante de esta historia depende de una costumbre judía que es muy diferente de las nuestras. Cuando se casaba una pareja, no se iban de luna de miel, sino se quedaban en casa. Durante 1 o 2 semanas que duraban los festejos, sus amigos los trataban y hasta se dirigían a ellos como príncipe y princesa. Era la semana más dichosa de la vida. Pero Jesús se enfocó más en los requisitos para entrar a la fiesta que en la boda misma. A diferencia de nuestra cultura, en una boda judía el más esperado era el novio, quien acompañado de sus amigos se dirigía de noche a la casa de la novia para tomarla y partir luego juntos con sus acompañantes a la casa del novio, donde realmente se celebraría el banquete de bodas. Ahora, se sabía que era de noche, pero no qué noche, porque esto era opcional para el novio. De modo que el cortejo nupcial tenía que estar preparado para salir a la calle a cualquier hora a recibirle cuando a él se le ocurriera llegar. Otros detalles importantes son que a nadie se le permitía estar en la calle cuando anocheciera sin una lámpara. Y también que una vez que había llegado el novio y se había cerrado la puerta, los que llegaran tarde a la ceremonia ya no podían entrar. Así es que el drama de la parábola de Jesús no es ninguna historia imaginaria, sino un gajo de la vida de cualquier aldea judía. Ahora, debemos recordar que Jesús nos contó esta parábola inmediatamente después de decirnos las señales que sucederían antes del fin. Así que esta parábola viene a complementar todo ese asunto. Significa que esta parábola es para el tiempo del fin, antes del levantamiento de la iglesia y la gran tribulación. Es un mensaje profético sobre lo que espiritualmente sucedería, muy especialmente con aquellos que nos consideramos parte de la iglesia de Jesucristo. Por esa razón, el mensaje de hoy estará basado en preguntas muy personales que usted y yo tenemos que hacernos frente a estas declaraciones de Jesús. La primera pregunta que nos haremos hoy es, ¿soy o no soy? En el versículo 1 Jesús comienza diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 es el número exacto de muchachas que se requería para el cortejo nupcial judío. De allí se desprende que 10 es un número redondo que representa al grupo completo de los llamados cristianos. Las imágenes y el simbolismo del matrimonio aquí se aplican a Cristo y al cuerpo de creyentes conocido como la iglesia. La iglesia está compuesta por todos aquellos que han confiado en Jesucristo como su Salvador personal y que lo han recibido en sus corazones. Efesios 5, 25 al 27 nos enseña cómo Cristo, con mucho sacrificio y amor, ha escogido a la iglesia para ser su esposa. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, tal como en el periodo de desposarse en tiempos bíblicos, durante el cual la novia y el novio estaban separados hasta la boda, asimismo la esposa de Cristo está separada de su esposo durante la era de la iglesia. En este sentido es que se aplica el término de las 10 vírgenes. La responsabilidad de la novia durante este periodo de compromiso prenupcial es ser fiel a su futuro esposo, como decía Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por otra parte, la anticipación de estas vírgenes es salir al encuentro del esposo, lo cual es una gran dicha y un privilegiado deber. Todo buen creyente espera que Jesús venga y espera al Jesús que viene, como lo dice Pablo en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Así como las muchachas judías anhelan que llegue el novio, de la misma manera los verdaderos cristianos anhelamos el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 22 de Apocalipsis encontramos repetidos anuncios del novio que dice: he aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto, y ciertamente vengo en breve. Pero también la respuesta de la iglesia a la novia es: sí, ven, Señor Jesús. Creo que ya entendemos a quién se refería Jesús como las 10 vírgenes. Pero la pregunta sigue en pie: ¿es usted parte de la iglesia? No le estoy preguntando si usted asiste a alguna iglesia. Le estoy preguntando: ¿ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal? No le estoy preguntando si usted cree en Dios. Le estoy preguntando: ¿forma usted parte del cuerpo de Cristo? No le estoy preguntando si usted tiene mucha fe. Le estoy preguntando: ¿está usted esperando a Jesús? No le estoy preguntando si usted fue bautizado. Le estoy preguntando: ¿usted le está siendo fiel al Señor? Si respondió sí a estas preguntas, hemos comenzado bien. De lo contrario, Dios quiere darle la oportunidad hoy mismo para que usted también forme parte de su bendita familia, la Iglesia de Jesucristo. Asegúrese de escuchar este mensaje hasta el final, porque le indicaremos qué debe hacer para lograrlo. Bueno, veamos la segunda pregunta: ¿prudente o insensato? Jesús continuó diciendo en los versículos 2 al 4, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Jesús nos está diciendo que la mitad de las muchachas eran sensatas, precavidas, previsoras, o sea que se preocuparon por hacer de antemano una provisión adecuada y no dejaron nada para hacer al último momento. Pero también nos dice que la otra mitad eran descuidadas, necias, faltas de sentido, o sea que no vieron la necesidad de prepararse de antemano para un tiempo prolongado de espera. Amigo mío, la sensatez o insensatez en los asuntos del alma tiene una trascendencia muy superior a la prudencia o imprudencia en los negocios temporales. Así como el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el principio de la insensatez es el olvido de Dios. La virtud es verdadera sensatez, el pecado es verdadera locura. La evidencia de esta diferencia de caracteres entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas se ve en lo que necesitaban para entrar o quedarse afuera de la boda. La estupidez de las vírgenes insensatas quedó demostrada porque tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. El aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Estas muchachas tuvieron el suficiente aceite para lucir durante algún tiempo y parecer como si de veras esperasen al esposo, pero no llevaban un recipiente con las reservas de aceite necesarias para seguir alimentando sus lámparas si el esposo se tardaba. Hay muchos que llevan en la mano, en el exterior, una lámpara de aparente profesión de fe sincera, pero no llevan en el corazón el Espíritu Santo que unge y consagra sus vidas, cuyo poder es imprescindible para resistir los embates de la tentación y la seducción del pecado. Estas pobres doncellas no tenían provisión para después, pues le faltó la previsión de lo que vendría. Tomaron lámparas para el curso presente, pero descuidaron el aceite para el futuro. En palabras del apóstol Pablo, no atesoraron para sí buen fundamento para lo porvenir. Por su parte, la prudencia de las vírgenes sensatas quedó demostrada porque tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Llevaban dentro el manantial del que podían proveerse continuamente hasta que llegase el esposo y mantenían así pura y sincera su profesión de fe. La vasija es el corazón que ha de estar siempre bien dispuesto, inteligentemente guardado sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Ahí hay que atesorar gracia y sabiduría para que de él salgan cosas que iluminen y edifiquen, porque si esta raíz está corrompida, todo lo que brote será malo. Aquí el aceite indica claramente la llenura del Espíritu Santo que unge, ilumina, cura, fortifica, capacita para el servicio y alegra el corazón. Para brillar en el testimonio y el servicio cristiano es preciso tener aceite, tanto en la lámpara como en la vasija. Sin la llenura del Espíritu Santo no hay provisión posible de ese aceite espiritual. Si falta el aceite, entonces falta el amor. Y Pablo decía, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por esa razón, todo cristiano tiene que obedecer la orden de Efesios 5:18. Sean llenos del Espíritu, ya que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. O sea, todo lo necesario para que nuestras lámparas alumbren sin importar cuánto tiempo tengamos que esperar por el cumplimiento glorioso de cada promesa que nos ha hecho el Señor Jesús. Mi hermano en la fe, usted y yo definitivamente estamos reflejados en uno de los dos bandos, el de los prudentes o el de los insensatos. Las 5 vírgenes prudentes representan a los verdaderos discípulos de Cristo que, hablando espiritualmente, no se satisfacen nunca y siempre buscan más y más de Dios, más de su presencia y más de su Espíritu. No en balde Dios siempre unge sus cabezas con aceite y sus copas están rebosando. Para ellos, el Señor puede venir lo mismo esta noche que dentro de 20 años porque están listos. Por su parte, las 5 vírgenes insensatas representan a todos aquellos que profesan ser cristianos, pero no producen el fruto del Espíritu. Saben cómo alabar a Dios, pero no saben cómo buscar a Dios. Saben algunos pasajes de la Biblia, pero no saben cómo aplicarlos a sus propias vidas. Saben cómo pedirle a Dios, pero no saben cómo agradar a Dios. A veces parece que están brillando y otras que están completamente apagados. Siempre necesitan que se les estimule, empuje y hasta que otros conquisten sus batallas espirituales por ellos. ¿Y cuál es el motivo? Están intentando vivir una vida cristiana que solo se alimenta algún que otro domingo, aun cuando conocen la advertencia para no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. Están intentando llegar al cielo sin seguir paso a paso al Maestro que dijo: separados de mí, nada podéis hacer. ¿En cuál de los dos bandos se encuentra usted? He orado para que nuestra iglesia Betania esté llena de prudentes. Este es el tiempo para buscar el fuego de Dios en oración y ayuno. Este es el tiempo para escudriñar la palabra. Este es el tiempo para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿En cuál de los dos bandos se encuentra usted? No permita que pase el día de hoy sin hacer de su cuarto un altar donde usted se llene continuamente del Espíritu de Dios. Y la última pregunta que nos vamos a hacer hoy es: ¿adentro o afuera? Continuemos leyendo Mateo 25:5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Toda persona que vela durante largo tiempo, al concentrar la atención y quizá con alguna tensión nerviosa, llega un momento en que si se relaja, cabecea y se duerme. No hay ningún problema en esto. Esta clase de sueño es parte de la naturaleza humana. Lo importante es que las lámparas de las prudentes siguieron brillando con el mismo esplendor, mientras que las de las insensatas comenzaban a declinar. Pero un momento, ¿por qué se durmieron? Bueno, el maestro explica que el esposo se tardaba. Y ahora usted entiende por qué Pedro tuvo que explicarle a los cristianos del primer siglo que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Imagínense, si algunos de nuestros primeros hermanos pensaban que Jesús estaba tardando en regresar, ¿qué queda para nosotros 2000 años después? Precisamente en esta parábola Jesús nos está advirtiendo que habría un largo periodo de espera entre sus dos advenimientos. El versículo 6 continúa diciendo: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aunque Cristo se tarde, sin embargo, es segurísimo que vendrá. Aunque parezca lento, viene a tiempo. El día y la hora de nuestra redención están fijados y llegarán puntualmente. Puede ser a medianoche, cuando estemos durmiendo. Pero la sorpresa de su venida no hará que mengue nuestro gozo, sino que lo aumentará. La medianoche también puede significar que el Señor vendrá por nosotros en algún momento muy difícil que estemos viviendo. Vendrá cuando le plazca, no solo para mostrar su soberanía, sino para que perseveremos en el cumplimiento de nuestro deber. Veamos el 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esto significa que las despabilaron, les pusieron aceite y se dispusieron a toda prisa para recibir al esposo. Las 10 vírgenes se dieron la misma prisa para arreglar sus lámparas y hasta aquí los dos grupos parecían iguales. Pero en ese momento,
Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Cuando en la hora final Dios hace que los hipócritas abran sus ojos a la realidad de su lamentable situación, muchas veces les sobrecoge la congoja y la angustia, pero ya es tarde. No es que Dios niegue su perdón en la última hora a un pecador sinceramente contrito, sino que el pecador endurecido no está dispuesto a recibir con fe el humilde don de Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La amargura del remordimiento nunca da la medida del arrepentimiento que es según Dios. Esta parábola nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último minuto. Es demasiado tarde para un estudiante si se prepara para un examen la noche antes. Es demasiado tarde para una persona adquirir la habilidad y el carácter que se requiere el mismo día que se le presenta la oportunidad de un buen trabajo. También es fácil dejar las cosas para tan tarde que ya no nos podemos preparar para encontrarnos con Dios. Esta parábola también nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. No se puede recibir prestada una relación con Dios. Cada cual debe poseerla por sí mismo. No se puede pedir prestado un carácter. Hay que desarrollarlo con disciplina y tenacidad. No podemos estar viviendo del capital espiritual que han reunido otros. Hay ciertas cosas que tenemos que ganarnos o adquirir por nosotros mismos porque no nos las pueden prestar otros. Pudieran parecer egoístas, pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Según la estructura de la parábola, se supone que las prudentes tenían acopio suficiente para sí mismas, pero no les habría alcanzado si lo hubiesen compartido con las insensatas. Nadie puede creer por otro, ni salvarse por otro, ni comer por otro, ni crecer espiritualmente por otro. Aunque el creyente se beneficie de la comunión fraternal con el ministerio y las oraciones de otros, el asunto de la propia salvación es totalmente personal, porque cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aquí hay tres cosas importantes. La primera: Cristo viene por su iglesia. Niéguelo quien quiera y créalo quien quiera, pero viene. Desde niño, yo encuentro aceite fresco en Hebreos 10, 37 al 39, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La segunda cosa: el que esté preparado se irá con el Señor para participar en el gran banquete nupcial en el cielo. Pablo lo dice claramente en 1 Tesalonicenses 4:17: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Pero en qué consiste tal preparación? Según la revelación del Apocalipsis, su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es una clara referencia a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y tercera, que la puerta de la salvación se va a cerrar. Para este tiempo existirán solo dos posiciones: adentro o afuera. Ya esto sucedió una vez hace más de 4,000 años, cuando Dios destruyó a aquella generación con el diluvio. Según Génesis 7:16, Jehová le cerró la puerta al arca de Noé y nadie pudo entrar después de eso. Los que entraron al arca se salvaron, los que quedaron afuera murieron ahogados. Ahora, mientras el Espíritu Santo le habla a usted en este preciso momento, la puerta de la salvación está abierta. Aunque sea estrecha, está abierta. Pero esta puerta se va a cerrar muy pronto. Por último, leamos los versículos 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué cuadro tan gráfico y espantoso. Personas casi salvadas, pero perdidas. A mí siempre me ha asustado cuando alguien se refiere a una persona muy buena y dice: lo único que le falta es ser cristiano. Si le falta ser cristiano, le falta todo. Y si es cristiano pero no está en santidad, puede ser que lo pierda todo.
Esto puede parecer muy cruel, pero ya Jesús lo había advertido en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi amigo, es verdad que para los que se quedan afuera, esta parábola termina triste, pero usted no tiene que terminar así. Es verdad que la puerta de la salvación se ha de cerrar algún día, pero usted puede prepararse para que cuando ese momento llegue, usted se encuentre adentro y no afuera. Porque adentro, en el cielo, habrá fiesta, sí, las bodas del Cordero. Pero aquí en la tierra, afuera de las bodas, comenzará la espantosa tribulación de que hablamos el domingo pasado. Sin embargo, en 2 Corintios 6:2, Dios le dice a usted hoy, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Mi amigo, yo no puedo asegurarle que este versículo estará vigente mañana lunes. Ríndase a Jesucristo hoy mismo. Si así lo desea, haga esta oración conmigo. Querido Dios, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Y te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar. Yo lo recibo como mi Salvador, como mi Señor. Dios, te abro las puertas de mi vida para que entres y me cambies y me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero amarte y servirte en esta tierra y por toda la eternidad en el cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, ahora usted es mi hermano. Usted es mi hermana. Y qué más lindo para nosotros que usted nos llame a este número de teléfono 305-638-2283 y nos deje saber la decisión que ha tomado hoy. Con muchísimo gusto queremos ayudarle. Si lo necesita, queremos regalarle una Biblia. Se la enviaremos a vuelta de correo. Por favor, le conectaremos con un líder que ya ha dado algunos pasos en la vida cristiana un poquito más adelante de usted y que está más que dispuesto para ser su hermano o su hermana mayor. Por favor, llámenos. Una vez más, aquí está el número de teléfono de nuestra iglesia, 305-638-2283. Ahora, querida iglesia de Cristo, esta parábola salió de los labios de tu novio, el deseado de las naciones, e iba dirigida precisamente a ti. Él pagó la dote más alta que nadie haya pagado jamás por una esposa. Él te redimió al precio de su propia sangre, por tanto, Él viene por ti, espera encontrarte preparada y para ese momento te dejó dicho, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, hermana, no se confíe por los años que lleva en la iglesia. Confiese y abandone su pecado. Lave sus vestidos en la sangre preciosa de Jesús. Conságrese hoy al Señor y comience a buscar con diligencia ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quiere orar conmigo? Amante Padre Celestial, aquí estamos, Señor, los que tenemos el privilegio de formar parte de tu cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Señor, pero tenemos una gran pregunta. ¿Estamos siendo prudentes o insensatos? Que tu Espíritu Santo en esta hora ilumine nuestros corazones. Señor, que no seamos ilusos, que no estemos viviendo, Señor, por el tiempo pasado o por la fe de otros, Señor, que no estemos viviendo, Señor, ahora nosotros engañados, Señor, en cualquier tipo de falsa religiosidad. Oh, mi Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu de Dios, ministra en esta hora tu iglesia para que esté preparada. Santifica tu iglesia, purifica tu cuerpo, Señor. Aquí están mis vestiduras, aquí están mis hermanos. Por favor, lávanos con tu sangre preciosa. Ayúdanos a vivir en santidad cada día de nuestras vidas. Te anhelamos, Señor. Anhelamos tu regreso, Señor. No importa si es esta noche o si es mucho más adelante. Tú sabes el tiempo y la hora, Señor. Y te rogamos, Señor, que estemos preparados para ese momento. Prepara tu iglesia Betania. Prepara el liderazgo de nuestra iglesia, a los pastores, a los miembros, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños. Todos anhelamos irnos contigo, Señor. En ese banquete de las bodas queremos
estar, Señor. Queremos verte, Señor. Queremos estar contigo por toda la eternidad. Estamos tan agradecidos, Señor, por tu paciencia, Señor, por esperar, Señor, hasta que el último se salve, Señor. Pero hoy, Señor, estamos necesitando que nos ministres, Señor, de manera que estemos preparados para el encuentro contigo. Bendice hacia tu pueblo, Señor. Ayúdale, Señor, a tener sus lámparas encendidas, pero además a tener una doble porción de tu Espíritu, Señor, preparada, Señor, para los momentos difíciles. Que tu iglesia esté lista, Señor, para atravesar por todas estas luchas que nos toca vivir como principios de dolores antes que tú vengas por nosotros. Por favor, Espíritu de Dios, llena a tu pueblo. Trae un verdadero Pentecostés sobre nosotros. Derrámate, Espíritu de Dios, sobre tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno haber estado hoy juntos, compartir la bendita palabra de Dios. Te animo, por favor, para que también le compartas a otro este mensaje. Te animo, por favor, para que nos llames tú también. Llámanos, hermano, hermana. Si necesitas oración, aquí estamos a la orden. Estamos dispuestos a orar contigo y a orar por ti. El Señor está contigo. Y Él está contigo en cualquier situación que tú estés pasando. El Señor está dispuesto a ayudarnos. El Espíritu Santo de Dios todavía está entre nosotros, preparándonos para el encuentro con nuestro novio, que será nuestro esposo por toda la eternidad. No quisiera despedirme, pero estamos llegando al final. Si quisieras ahora, recibe la bendición de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Shalom. Desde su computador, abra su aplicación de Internet, la cual puede ser Google, Internet Explorer, Firefox, Safari o el que usted regularmente usa. Luego, en la barra de búsqueda, escriba la dirección de Internet de nuestra iglesia, que es iglesiadelíderes.com. Todo junto. Y presione Enter. Una vez en nuestra página, diríjase a la parte superior derecha de la pantalla y presione el botón amarillo que dice Donate. Este le llevará a otra pantalla donde podrá poner la cantidad total de su diezmo y ofrenda. Debajo de la cantidad verá dos botones, uno azul y otro blanco. Presione el blanco. Notará que las opciones en la página aumentaron, pero lo primero que hará es, en esta área, presionar con el cursor y escribir las palabras diezmo y ofrenda o cualquier otro comentario que quiera que sepamos. Luego, más abajo, tendrá la oportunidad de poner la información de su tarjeta, fecha de expiración, código de seguridad, su primer nombre y su apellido. Debajo de eso, su dirección. Aquí puede poner su número de teléfono y su correo electrónico si así lo desea. Si no tiene correo electrónico, no se preocupe. Si desea salvar su información para una próxima vez que use este servicio, solo marque esta cajita. Después, presione la cajita azul donde dice Donate Now. Y listo. ¿No tiene acceso a un computador? No se preocupe. Puede hacer todo el procedimiento desde su teléfono. Así de fácil.
Si tiene dificultad o necesita ayuda con el sistema, solo llámenos en horario de oficina y con mucho gusto le ayudaremos. O si prefiere, solamente complete su sobre de diezmo y ofrenda. Una vez completo, puede pasar por la oficina a dejar su sobre. Si se le dificulta pasar por la oficina, envíelo por correo a la dirección que aparece en pantalla. Betania, una iglesia de líderes.